Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta charla sobre alimentos para el buen humor. Estaba esperando que acabara el aplauso en la calle y voy a presentarme lo primero. Yo me llamo Sonia Feransky, imparto formación sobre alimentación y hábitos saludables y también soy coach certificada. Hago sesiones de coaching nutricional o coaching para la salud, mejor dicho, porque la alimentación es importante, pero no es lo único para llevar una vida saludable. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad y también empezó la primavera. No sé si es coincidencia. Yo sé que es una época difícil y no quiero frivolizar con esto de la felicidad porque sé que precisamente ahora muchísimas personas no están viviendo precisamente sus días más felices. Cuando programé esta charla hace ya más de un mes, no me imaginaba esta situación, pero no la anulé la charla porque creo que puede ayudar a mejorar nuestro humor. A ver, esta charla se titula Alimentos para el buen humor y no es que así como por arte de magia, de repente, de la noche a la mañana, por consumir determinados alimentos vayamos a estar felices, ¿no? O a tener buen humor, pero yo creo que nos puede ayudar esta charla porque vamos a hablar de emociones, porque vamos a hablar de alimentos que nos pueden ayudar, vamos, no diciendo que sean la panacea, pero que nos pueden ayudar, porque nos vamos a distraer durante un ratito de las noticias y yo creo que esto también nos ayuda. Y porque escuchar esta charla o verla os puede dar opciones para llevar una alimentación que sea más saludable y sostenible. O sea, una alimentación que sea biorrespetuosa. Y esto también le viene bien a nuestra salud y a la del planeta en el que vivimos. Y recuerdo, estamos de paso aquí. Yo tengo una sensación de que ojalá pudiera ayudar más y al final de la charla os voy a comentar qué otras iniciativas estamos poniendo en marcha para ayudar a cuidaros más. Ahora que parece que hemos puesto la salud en el primer lugar de nuestras prioridades, con esta situación excepcional que estamos viviendo. Antes de empezar en lo que es la temática de la charla, quería contarte también que puedes escuchar esta charla en vez de verla, que si no puedes ni verla ni escucharla justo ahora, se queda colgada aquí en esta página para que la puedas escuchar en otro momento. Y que mientras hablo no voy a poder estar leyendo vuestras preguntas, pero podéis irlas escribiendo si queréis y cuando acabe de hablar responderé a lo que esté escrito. Muchas gracias. Así que vamos a empezar con la charla de hoy. Estar de buen humor, con alegría y vitalidad. La felicidad, ¿qué tiene que ver con la alimentación? Voy a contar mi experiencia. Yo mismo experimenté un cambio enorme hace ya 21 años cuando cambié mi alimentación. Yo estaba cansada todo el día, muchas veces bastante decaída de ánimos y malhumorada. Y de eso pasé a tener mucha más energía, estar más contenta y más centrada. Esto fue algo que yo observé en mí con el cambio de alimentación y que sigo observando con mucha alegría cuando veo que las personas van cambiando su alimentación. Muchas de ellas me dicen lo mismo, ¿no? Entonces sí que es importante y nos influye, lo cual no significa que lo sea todo, ¿no? No es que de repente mágicamente cambies la alimentación y vamos, o sea, tu vida se transforma, no es eso, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues tener más energía para el día a día hace que nuestro día a día cambie mucho precisamente, ¿no? Cuando digo más contenta, que yo estaba como más contenta, no quiero decir que estaba todo el día dando saltos de alegría o riéndome todo el día o ir bailando o cantando por los pasillos. No, quiero decir que quizá lo definiría más como estar como más en calma, ¿no? Y ver más como el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, ¿no? Como que disfrutas más del momento. Luego voy a hablar un poquito de emociones y de felicidad, pero volviendo al tema de la charla, que al fin y al cabo es de alimentación saludable, voy a contaros que un estudio que se realizó en una universidad en Nueva York comprobó que las personas adultas que consumían menos cantidad de carbohidratos refinados y más fruta tenían menos episodios de depresión y de ansiedad. Cada vez tenemos más claro por los estudios científicos que esto está relacionado. Ya lo expliqué también en otra charla que tenéis colgada aquí en mi página de Facebook. Si entráis en el apartado de vídeos la veis, que hay
charlas anteriores colgadas. La anterior hablé bastante del tema de la salud intestinal y está muy relacionado, ¿no? Está muy relacionada las funciones de la microbiota intestinal con la producción de neurotransmisores que son los que nos aportan esta sensación de bienestar. Y cada vez hay más literatura científica a este respecto, ¿no? Se está investigando mucho, que es un tema, bueno, para mí muy, muy interesante. Os voy a contar lo que de momento conocemos, todavía hay muchas cosas que se están estudiando, pero bueno, en referencia a este estudio que se hizo en esta universidad, pues bueno, ya tenemos una pista de alimentos que podíamos evitar, ¿no? Pues evitando los carbohidratos refinados parece que tenemos menos probabilidad, ¿no? En esta relación de alimentación con salud, pues tener menos episodios depresivos. ¿Qué son carbohidratos refinados o hidratos de carbono refinados? Pues son las harinas blancas, por ejemplo, pueden ser en forma de pan, en forma de pasta, de galletas, de bollería, todas las masas hechas con harinas blancas, ¿no? Que no sean integrales. Integrales de verdad, quiero decir, con el grano molido, no con un puñado de salvado que se le añade a la harina y que ya la llaman integral, aunque bueno, esto está cada vez más regulado, por fortuna. También los dulces, por supuesto, todos los azúcares refinados son alimentos, son carbohidratos refinados también, pues desde los refrescos azucarados, todos los dulces de todo tipo, el azúcar blanco, el moreno, todo esto, pues estos son alimentos que podríamos evitar, ¿no? Para este tipo bueno, de estados de ánimo depresivos o de ansiedad que no nos ayudan mucho. El alcohol, que ya sé que socialmente es un tema muy complicado ¿no? De no beber alcohol o de evitar beber tanto alcohol, porque socialmente celebramos mucho con alcohol, ¿no? Y no pasa nada si es una celebración, pues eso, de vez en cuando, ¿no? El problema que yo le veo es a este mito, ¿no? Que había de, que esto es antiguo, de que era bueno beber un vaso de vino al día, que es un poco la excusa que mucha gente se pone para decir, bueno, entonces eso es que el vino es bueno y puedo beber vino todos los días, no un vino, sino una botella o lo que sea, y que esto ya sabemos en términos de nutrición que hace mucho, mucho que no está, que esto está obsoleto, ¿no? El etanol que contiene el alcohol altera el sistema nervioso y es un tóxico bastante potente para nuestras neuronas. Entonces, si queremos estar de buen humor, yo creo que, vale, durante ese ratito que estás bebiendo alcohol, igual te sientes como más animado, eufórico, más desinhibido, etcétera, etcétera. Bueno, también depende de las cantidades, ¿no? Pero luego en general el bajón posterior dura mucho más tiempo y es mucho peor para nuestro estado de ánimo que lo anterior, ¿no? Entonces, bebidas alcohólicas, chuches, las chucherías, ¿no? La bollería industrial y toda la comida rápida y ultraprocesada es lo peor. Yo no voy a volver a repetir todo esto porque insisto que ya lo tenéis en los vídeos anteriores en esta misma página, entonces no me voy a meter mucho en esto que yo creo que más o menos todo el mundo sabe que esto no lo deberíamos comer por lo menos muy a menudo. Y cuando digo muy a menudo, por decir una cifra clara, porque claro, esto de a lo mejor muy a menudo para mí es una vez al año para otra persona muy a menudo es una vez cada 2 días. Entonces, por decir algo claro, yo entiendo que saltarte una alimentación saludable y comer comida procesada o algo así 1 o 2 veces al mes se puede hacer. O sea, también depende de cuánto comas y con qué lo mezcles y todo eso y cómo te sientes, ¿no? Pero no estoy hablando de saltárselo, o sea, de estar comiendo comida rápida, ultraprocesada, comida basura y eso cada 2 días, ni 3 o 4 veces a la semana. No, no estoy diciendo esto, ni siquiera una vez a la semana, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que, porque además esta comida rápida, ultraprocesada, tampoco es que sea muy respetuosa con el planeta, así que yo pediría, pues bueno, ya por fin hay establecimientos en los que puedes tomarte una comida que sea más natural, más vegetal, pues bueno, pues escoger las opciones más saludables. Entonces, bueno, ya una vez dicho esto, que creo que todo el mundo ya sabe de evitar la comida que nos hace bien, vamos a centrarnos en lo que sí deberíamos comer para tener mejor humor y por qué. Entonces, está comprobado científicamente que sí que hay componentes en los alimentos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y el más importante del que voy a hablar sobre todo es la serotonina, que es un neurotransmisor que se sintetiza
a partir del triptófano. El triptófano es un aminoácido de los considerados esenciales, ¿vale? Y este triptófano es fundamental, la serotonina, los dos, para el funcionamiento del sistema nervioso, para la regulación del sueño y para el estado de ánimo. Entonces, los seres humanos necesitamos triptófano para segregar serotonina y si no producimos suficiente serotonina, los estudios científicos nos dicen que aumenta el riesgo de depresión, de tristeza, de ansiedad, de irritabilidad, bueno, que es decir, que el triptófano actúa como un antidepresivo natural. Se le conoce como la hormona del buen humor, ¿no? Entonces, un aumento de serotonina, por el contrario, en los estudios lo que nos demuestra es que se relaciona con sensaciones de bienestar, relajación, concentración, mayor autoestima, mayor bienestar, ¿no? Además, la serotonina establece un equilibrio con otros dos neurotransmisores que son importantes, ¿vale? Que son la dopamina y un tipo de adrenalina, que están relacionados con el miedo, con la angustia, con la ansiedad, con los trastornos alimenticios. Y también la falta de serotonina se asocia con comportamientos compulsivos de las adicciones. Así como veis, la serotonina es muy importante y se necesita para la formación de la melatonina, que está relacionada también con la regulación del sueño. Por ejemplo, las personas, me pasa a mí, ¿no? Nos vamos haciendo mayores y vamos durmiendo peor, las mujeres especialmente después de la menopausia, porque precisamente durante la menopausia lo que nos pasa es que hay un cambio de la microbiota intestinal y hay un cambio del sistema hormonal, con lo cual segregamos menos serotonina a las mujeres, con lo cual pues ya sabéis que también, por supuesto, formamos menos melatonina, dormimos mucho peor y también es normal que durante la menopausia haya un bajón de estado de ánimo precisamente por esta falta de serotonina, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que es súper importante formar la serotonina y que hay alimentos que son ricos en triptófano, ¿vale? Los alimentos que son ricos en triptófano que nos interesa comer habitualmente porque van a favorecer la producción de serotonina, creo que se me está entendiendo, ¿no? Decidme por favor en los comentarios, que bueno, los veo dentro de un rato porque pasa un rato entre que yo voy diciendo cosas y vosotros las vais escuchando, pero ir diciéndome por favor si se entiende lo que voy diciendo, ¿vale? Bueno, pues hay alimentos que son ricos en triptófano, que es el precursor de la serotonina, ¿vale? Entonces es muy importante que esté en nuestra alimentación. Entonces, por ejemplo, los lácteos, sobre todo en mi opinión, mejor que sean fermentados, que se digieren mejor, kéfir, yogur, queso, mejor de cabra, mejor ecológico, por el tipo de proteína que tiene, pues son interesantes para aumentar los niveles de serotonina. Los huevos también tienen una buena cantidad de triptófano. Y después hay otros nutrientes que nos interesan, ¿vale? Porque no es que tengan mucho triptófano, por ejemplo el chocolate, ¿vale? Para dar una buena noticia, también es un alimento interesante para subir el estado de ánimo, porque provoca que el cuerpo esté más receptivo a absorber el triptófano, ¿vale? Nuestro cuerpo, para sintetizar serotonina, necesita varias cosas. Bueno, hay unos mecanismos complejos que no voy a explicar aquí, voy a explicar lo básico, ¿vale? Entonces, el cuerpo necesita, además del triptófano que hemos mencionado, ácidos grasos omega 3, vitaminas del grupo B, magnesio y zinc. Y yo creo que aquí está el problema. Yo creo que la población en general, por ejemplo, consume carne, que el pavo, el conejo, la carne blanca, el pavo, el conejo y el pollo, pues tienen bastante triptófano, pero se deben consumir con moderación en una alimentación equilibrada. Entonces, bueno, si la carne, los huevos y los lácteos tienen triptófano, ¿por qué la gente porque hay muchas personas probablemente que no tengan los niveles de serotonina muy altos, que a lo mejor sí o a lo mejor no, ¿eh? Estoy suponiendo, ¿vale? Pero si hay alguien que los tenga bajos, pues ¿por qué puede ser? Pues porque le faltan pues todas estas sustancias que acabo de decir, el omega 3, las vitaminas del grupo B, B de Barcelona, ¿vale? El magnesio y el zinc. Entonces, por ejemplo,
Omega 3. Pues los omega 3 los tenemos, por ejemplo, en el pescado azul. Las personas veganas y vegetarianas que no comen pescado azul, ya sabéis que la tenéis en nueces, en semillas de lino, de chía, etcétera. De todas maneras, últimamente se está investigando si estas formas vegetales son igual, se comportan igual. Y hay ya nutricionistas, colegas que se dedican al tema de la nutrición vegana, vegetariana, que están empezando a suplementar a personas veganas con omega 3 una vez al año. En general mantenemos, digamos, niveles de omega 3 pues eso, con nueces, con semillas, ¿no? Semillas vegetales, pero vale, parece que hay gente que está empezando bueno, se está investigando esto. De momento no está muy claro todavía, os iré informando de cómo, cuando esto vaya a estar más claro, ¿vale? Entonces, el pescado azul pequeño, yo recomiendo que sea pequeño por el tema del mercurio, pues puede ser una interesante por el omega 3. ¿Por qué no tenemos omega 3? Pues entre otras razones porque el ganado ya no pasta al aire libre. Entonces, pues por eso tenemos deficiencia de omega 3 en general, ¿no? Los animales no lo tienen, todas las personas tampoco, bueno, ahí. Y porque tenemos una alimentación en general, ¿no? Bueno, hay gente que la cuida mucho y está fenomenal, pero hay personas que, bueno, que lo vegetal brilla por su ausencia y entonces hay desequilibrios también. Entonces, bueno, equilibrar la alimentación en general sería lo más interesante. Después, para el magnesio, ¿qué podríamos tomar? Pues frutos secos, por ejemplo, almendras, nueces y anacardos. Y luego también es muy interesante las pipas de calabaza, las pipas de girasol, las semillas de sésamo, todo esto son también ricos en magnesio. Después tendríamos la piña, ¿vale? Que tiene un compuesto, la bromelina, que promueve la producción de serotonina, o sea que la piña también es interesante. Y el plátano también tiene vitamina B6, o sea que también es interesante para incorporar. Y después hay otro alimento que puede ser un poco más, bueno, habrá gente que le guste y habrá gente que no, que también se ha demostrado que tiene una sustancia que promueve la creación de serotonina, que son los chiles y los pimientos picantes. Entonces, mirad, por ejemplo, a mí no me gusta, o sea, yo el picante no puedo con él. Yo puedo poner un poquitín ahí, pero muy poco. Entonces, bueno, pues yo no tomo esto, pero bueno, tomo de lo demás. Y luego hay, por ejemplo, alimentos ricos en vitaminas del grupo B que son muy necesarios, pues son los cereales integrales y las legumbres, ¿vale? Entonces, como ya sabéis que siempre digo, cereales integrales, legumbres, verduras. Legumbres hay que saber cocinarlas y prepararlas, pero son muy interesantes para incorporar. Las verduras y las hortalizas tienen que ser en nuestra alimentación diariamente, vamos, más del 50% del plato de la comida y más del 50% del plato de la cena. Es muy, muy importante que haya muchísima verdura de todos los colores, fruta de todos los colores, ¿vale? Comer 2 o 3 piezas de fruta al día, ¿vale? Y respecto al chocolate, que siempre me preguntáis, pues ya sabes que interesante para la salud es el que tiene más del 85% de cacao. Entonces, que tenga 85% de cacao, ya sé que es un chocolate muy fuerte, tampoco recomendamos comer chocolate. A ver, que yo diga que el chocolate es bueno para la producción de serotonina, no significa que nos vayamos a comer tabletas de chocolate del tirón, ¿vale? Significa que nos compramos un buen chocolate, 85% de cacao, si puede ser, mínimo, y como es muy fuerte y amargo, pues no nos lo vamos a comer de tirón. Entonces, esto lo que vamos a hacer es irlo comiendo con moderación. 1 o 2 onzas al día de chocolate de este está muy bien. Para las personas que tienen problemas para dormir, pues yo no recomiendo consumir chocolate justo por la noche, que es uno de los momentos en los que mucha gente se infla chocolate, pues no es mejor después justo de comer, ¿vale? O como mucho a las 5 o a las 6 de la tarde. Si tenéis problemas para dormir, chocolate no deja dormir bien, sobre todo en esa concentración de cacao, que por otro lado es lo interesante, ¿no? A nivel de salud. Entonces yo os recomiendo o por la mañana
o justo después de comer, o a las 5 de la tarde, así como hora máxima, no más tarde porque no nos va a dejar dormir, ¿vale? Bueno, entonces, la serotonina y las endorfinas nos generan esta sensación de sueño reparador, ¿vale? De felicidad, de bienestar. Y personas que tienen, bueno, eh, un estado anímico bajo, yo por ejemplo, muchas mujeres cuando entran en la menopausia, esto es normal, ¿vale? Tener un bajón del estado de ánimo, una tendencia a la depresión, el dormir mal, bueno, a eso se le pueden añadir sofocos y otras cosas, pues igual es interesante suplementar un poco el triptófano. Pero esto hay que verlo para cada persona. Es muy difícil decir cosas generales. Yo no digo en general, o sea, yo no soy una fan de los suplementos. Yo creo que en la alimentación está todo o debería estar todo o casi todo. Bueno, por supuesto, las personas veganas se tienen que suplementar la B12. Muchas personas veganas y no veganas, dependiendo de dónde vivamos y el estilo de vida que llevemos, nos tenemos que suplementar la vitamina D, la D de dedo, ¿vale? Claramente, pero lo otro en general comiendo muy bien, pues comiendo bien, saludablemente, pues se tiene. El tema es, pues eso, que a lo mejor en determinadas circunstancias conviene, ¿eh? Pero bueno, eso habría que verlo, insisto, para cada persona. Entonces, eh, a corto plazo comernos chocolate nos puede subir el estado de ánimo. Bueno, sí, así en un corto plazo muy corto, ¿no? Pero claro, en el estado de ánimo influyen muchas otras cosas. Por ejemplo, pues mantener unos niveles de energía estable todo el día, ¿no? Un nivel de azúcar estable en sangre. Entonces, lo que nos pasa con los alimentos que son ricos en harinas y refinadas, en azúcares refinados, todo esto que mucha gente consume de manera descontrolada estos días delante de las pantallas que estén viendo, pues lo que hace es que, bueno, nos sube los niveles de azúcar, bueno, lo voy a exagerar, ¿eh? Pero luego lo bajan. Significa a nivel emocional, bueno, pues estoy así más o menos bien, pero luego hay un bajón. Entonces, consumir alimentos ricos en azúcares simples, que son pues todas estas cosas dulces, lo que nos hace es, exagerando, una curva, pues bueno, digamos, de subidón bajado, subida bajada de azúcar en sangre, niveles de insulina, etcétera, que eso se traduce también emocionalmente en, bueno, pues en altibajos, ¿no? Entonces, para tener una energía estable, equilibrada, ¿vale? Pues hay que tener una alimentación también equilibrada. ¿Qué alimentos nos dan un nivel de azúcar estable en sangre que no nos hacen esas curvas? Bueno, estoy exagerando, pero que son más, esos picos que son más altos, sí. Pues los cereales integrales. Y cuando hablo de cereales integrales me refiero sobre todo a los que son en grano, pues quinoa, por ejemplo, sarraceno, después todo lo que expliqué yo el otro día de patatas enfriadas, patatas y boniatos enfriados, con los almidones resistentes. Eh, Arroz integral o semi-integral, que también es una buena opción, mijo, en fin, todos estos cereales integrales nos mantienen, son azúcares complejos, se metabolizan en el intestino y entonces, pues bueno, nos hacen una función más de liberar energía más lentamente. Las legumbres también, las verduras dulces como la calabaza, la cebolla, la zanahoria, el boniato, todo eso también. Bueno, pues esto es parte de lo que tendríamos que incluir diariamente en la alimentación, parte, ¿eh? Porque la alimentación hay que equilibrarla entera, o sea, de todas las comidas del día, la semana. ¿Eh? Y insisto que hay que equilibrarlo para cada persona. Bueno, hasta aquí la primera parte de la charla que hablo un poquito de estos alimentos que nos pueden ayudar, que voy a resumir, voy a repetir así ya de tirón, ¿vale? Lácteos, si es que tomáis lácteos, que sé que hay mucha gente vegana, vegetariana que me escucha. Yo en mi caso, por ejemplo, lácteos no es una cosa que suelo consumir muy a menudo y bueno, pues perfectamente vivo sin ellos, ¿vale? Pero bueno, si los consumís, pues es mejor que sean ecológicos y de cabra y fermentados, ¿vale? O sea, yogur, queso y kéfir mejor que leche. Entiendo, ¿eh? Que se suele digerir mejor. Luego hay personas y personas en esto, ¿eh? Después los huevos, pescado azul, ¿vale? La carne blanca, la piña, el plátano, los pimientos picantes, el chile, el chocolate, ¿vale? Los frutos secos, almendras, nueces, anacardos, semillas de girasol, semillas de calabaza, semillas de sésamo,
todas las semillas, vamos, las pipas, también las legumbres, las verduras, las nueces, por supuesto, perdón, los cereales integrales y, por supuesto, el chocolate, que todo el mundo ya sabemos que tiramos de eso, ¿no? Pero lo tiramos por el dulce. Y en mi experiencia a nivel energético, cuando abusamos de dulce, lo que suele pasar es que estamos en un estado emocional, a ver cómo lo puedo decir, ¿eh? Que me pasa a mí también. Eh, Me pasaba sobre todo, ¿no? Cuando consumía más antes de cambiar la alimentación. El dulce como que nos pone ñoños, ¿vale? Nos pone así como, bueno, en ese estado un poco de ñoñez. Y cuando quitas tanto dulce de tu alimentación, porque yo antes consumía, vamos, a mí me sigue gustando el dulce, ¿eh? Lo que pasa es que me hago dulces buenos, de los que enseño yo en mis cursos, de los que no nos desequilibran los niveles de azúcar, de los que no hacen que tengamos dependencia del azúcar, ¿vale? Cuanto más cosas dulces comes, más, cuando digo dulces, dulces, esas las comerciales, ¿no? Pues más dulce quieres, en fin, toda esta cadena que supongo que conocéis muy bien y se dispara mucho la compulsividad, te tomas algo muy dulce, luego quieres algo muy salado, después de tomar algo muy salado quieres algo muy dulce y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues esto nos pone en un estado de ánimo que igual no es el que precisamente queremos en nuestra vida, ¿no? O en ese momento de nuestra vida. O sí, que podemos quererlo, que yo no digo que no, pero yo en general quiero tener como la mente más clara y quiero tener como un poco más de centro en mi vida. Quiero, pues bueno, tener pues un estado de ánimo que sea como más de calma, ¿no? Que no sea, no drama innecesario, no sé cómo decirlo, no sé si me explico. Entonces, pues un estado de ánimo que sea más de serenidad y de sosiego. Y esto para mí es un poco el concepto de felicidad. Hoy es el día de la felicidad y para mucha gente, desde luego, no están siendo tiempos felices. Y, y yo además creo que para muchas personas, o sea, para cada persona tiene su concepto de felicidad. Esto es muy subjetivo. O sea, lo que me da a mí la felicidad puede no dártela a ti. O sea, a lo mejor a mí me da muchísima felicidad pues un viaje a algún sitio que quiero ir y para otras personas pues viajar fuera pues les pone en un estado de estrés y de ansiedad que no les dan ninguna felicidad, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto que hay ahora de estar happy todo el tiempo, de la happylogía que hay ahora, ah, mm, em, eh, a mí, porque personalmente a mí, porque aquí cada persona tiene su percepción, ¿no? Pues yo creo que es que parece que siempre tenemos que estar contentos, ¿no? Que siempre tenemos que estar felices, que siempre tenemos que estar en estas emociones que son consideradas positivas, ¿no? Como la alegría, el amor y todo esto. Y en mi opinión, y es mi opinión, ¿vale? Creo que es bueno también legitimar todas las emociones, porque muchas veces, por ejemplo, si no queremos estar tristes, porque socialmente estar triste no está bien visto, porque no sabemos qué hacer cuando una persona que está a nuestro lado está triste, pues nos estamos perdiendo cosas. Porque, por ejemplo, la tristeza me sirve para parar y para reflexionar sobre lo que está sucediendo, ¿no? Yo estoy triste por lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, todas estas personas enfermas, ¿no? Pero la tristeza no la rechazo, no digo, no, no quiero estar triste, digo, bueno, esta tristeza me está sirviendo para parar, para replantearme qué sociedad tenemos, qué valores, ¿no? Por ejemplo, qué poco valoramos a las personas que trabajan en servicios de limpieza, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Que es una labor imprescindible ahora mismo y es muy valiosa y muy poco reconocida, o qué poco reconocidos están los profesionales sanitarios también, los profesores, no sé, los investigadores. Hay profesiones que realmente yo pienso, deberíamos darles más reconocimiento. Y toda esta situación a veces también me enfada, ¿no? Y esta ira también me sirve, porque me ayuda a poner límites cuando me siento sobrepasada. Y eso es normal, porque en estos días sentirse sobrepasado por lo que está pasando es totalmente normal y humano, ¿no? Entonces estas emociones que son básicas, la tristeza, la ira o el enfado, vamos, el asco en el sentido de rechazo, de que no me gusta lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, pues, o el miedo, ¿no? Pues todas son legítimas y tienen su función. No tenemos que estar siempre alegres, ¿no? Quiero decir.
pues bueno, está bien aceptar lo que pasa, ¿no? El miedo, por ejemplo, ¿no? Pues en esta situación que estamos viviendo, pues claro, pues tenemos miedo. Yo también tengo miedo, claro, pues no sé lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Tengo miedo a la enfermedad, a la muerte, tengo miedo a que un ser querido mío se muera, tengo miedo a la incertidumbre, o sea, la situación económica y la incertidumbre que se está generando, pues claro, me da miedo, mucha gente tiene miedo a perder su empleo, hay mucho miedo ahora y está aquí, ¿no? ¿Y el miedo para qué sirve? Pues el miedo sirve para evitar los peligros y para aprender a dar nuevas respuestas. Según Paul Ekman, que es muy conocida esta teoría de las emociones suya, hay 6 emociones básicas. La sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira o el enfado. Entonces, cuando una persona está triste, está enfadada, o mezcla de estas emociones, porque los adultos y los adolescentes ya tenemos una mezcla de estas emociones, ¿no? Que van y vienen, ¿no? Pues podemos decirle, bueno, pues nada, bienvenida al mundo de los humanos, porque las 6 tienen su función y logran nuestra supervivencia, claro, como especie. Pero una cosa es la emoción y otra cosa es la reacción. Yo puedo sentirme enfadada, otra cosa es cómo reacciono frente a los demás, que no hacer que los demás paguen mi enfado, ¿no? Esto de cómo reaccionamos es largo y no voy a hablar de esto ahora. Voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de que una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento y otra cosa diferente también es el estado emocional, ¿vale? Cuando sentimos una emoción, primero la sentimos y luego se nos cruzan pensamientos, luego pensamos, ¿vale? Entonces, emociones más pensamientos son los sentimientos. Y además, por ejemplo, el amor, que es mucha gente la considera una emoción básica, pues yo pienso que es una mezcla de muchas emociones, sentimientos y pensamientos, ¿no? Pero además el amor es muy diferente para cada persona, ¿no? Y no hablo solo del amor de pareja, puede ser el amor a los hijos, el amor a los animales, el amor a, pues puede ser a muchas cosas, ¿no? El amor a la naturaleza, el amor puede tener muchos aspectos. La compasión, que es el amor, bueno, no es la pena ni la piedad, es como este sentimiento de unidad entre las personas, ¿no? El amor hacia los demás. Bueno, pues todo esto son mezclas, ¿no? El estado de ánimo entonces para mí sería cuando estos pensamientos que tenemos sobre lo que estamos sintiendo se prolongan en el tiempo. Voy a poner unos ejemplos, ¿no? Pero nosotros podemos pensar, esto es terrible, no nos vamos nunca a recuperar, ¿vale? Y entonces estos pensamientos nos pueden hundir en un estado de ánimo depresivo, ¿no? O podemos decirnos, por ejemplo, que nunca vamos a perdonar a tal persona por tal cosa que hizo. Y esto puede generar un estado de ánimo, por ejemplo, de rencor o de enfado, ¿no? También nos podemos decir, um, pues bueno, yo puedo pensar, vale, pues esta situación me genera mucho miedo e incertidumbre que yo acepto, pero también estoy viendo que están pasando otras cosas que yo considero que son positivas. Cuando yo digo que aceptamos las emociones que mucha gente considera negativas, como me enfado, me pongo triste, tal, no estoy diciendo que nos quedemos ahí, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que pensamos determina nuestro estado de ánimo. Podemos sentir mucho dolor, ¿vale? Por algo que nos pase y claro, sentir dolor pues, es una emoción, bueno, es un sentimiento, la emoción sería la tristeza, por ejemplo, ¿no? Por una pérdida, por ejemplo, pues esto es humano, ¿no? Pero pues siempre podemos escoger entre seguir con pensamientos sobre esta emoción o no. Quiero decir, el dolor es el sentimiento, ¿no? Sufrir, estar en el sufrimiento permanente por ese dolor que nos causaron hace no sé cuánto, eso es un estado de ánimo que podemos escoger. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, esto nos pone en otro lugar, en el que podemos elegir, en el que podemos hacer cosas para estar mejor. Esto nos pone en la acción. Nos pone en un sitio en el que podemos escoger qué pensamientos queremos tener. ¿Y esto cómo se hace? Entrenando el pensamiento. Y esto se consigue con herramientas de gestión emocional y también con sesiones de coaching, porque cada persona es diferente y piensa y siente diferente. Y hablando de esto,
de emociones, de pensamientos y de preguntas que surgen a raíz de esta situación, pues nada, he estado pensando cómo puedo ayudar en esta situación. También, no solamente como Sonia Zeransky, sino como BSL, que es una empresa en la que BSL Bienestar y Salud Laboral, voy a decir el nombre bien, es una empresa en la que soy cofundadora y también desde la que queremos ayudar a las personas que trabajan en las empresas. Así que os vamos a proponer varias actividades para estos días de confinamiento, que muchas de ellas son gratuitas, para ayudar a enfocaros, para que os podamos ayudar a enfocaros, a tener centro y a comer y a vivir de manera saludable y sostenible. Os voy a hacer un resumen y bueno, no, porque se alarga mucho la charla. Las voy a poner en un post en esta página y en mis redes sociales para que la charla no se alargue. ¿Vale? Durante todos estos días vamos a tener desde vídeos en YouTube hasta grupos de apoyo, pasando por charlas gratuitas. Bueno, va a haber muchas actividades y cursos también y talleres que, bueno, os aconsejo que le echéis un vistazo porque creo que es interesante. Quería acabar diciendo que todas estas emociones que sentimos, ¿no? Pues que ojalá sirvan para dar respuestas a cuestiones que son urgentes ahora y que tienen que ver con nuestro futuro, con poner a las personas en primer lugar y también con poner en primer lugar a los valores, ¿no? Valores como la compasión, que hablé antes, como el apoyo y la solidaridad, ¿no? Y también el respeto a la naturaleza, porque al fin y al cabo vivimos en este planeta que solo tenemos uno y fijaros lo que está pasando ahora que no estamos los humanos en las ciudades, cómo han bajado los niveles de contaminación. Entonces ver cómo esto tiene su cara y su cruz, por supuesto, yo no, vamos, quiero decir, preferiría que no estuviera pasando claramente, ¿no? Pero ver cómo a partir de ahora podemos articular para, bueno, pues para tener más en cuenta, ¿no? Esta emergencia climática en la que estamos viviendo, pues que nuestras necesidades no supongan la destrucción del medio en el que habitamos, ¿no? Entonces, ojalá todo esto sirva para aprender, ¿sí? Para aprender que la salud es prioritaria y que la alimentación saludable no es una moda, ¿no? Es, es así como que todo lo que nosotros comemos, nos comemos también a nivel de pensamientos y de emociones, todo esto importa. Y en este camino de aprendizaje estamos todos. Y agradezco poder compartir desde aquí este tiempo con vosotros, con vosotras, y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Y ahora, si queréis, pues me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Bueno, muchas gracias por las personas que estáis en la charla y que me estáis diciendo que sí, que se está entendiendo lo que estoy diciendo. Mientras me vais haciendo preguntas o comentarios, si queréis os voy a ir diciendo lo que tenemos en estas próximas, bueno, en estos próximos 15, 20 días, ¿vale? Vamos a ofrecer píldoras informativas en el canal de YouTube de BSL, Bienestar y Salud Laboral. Vamos también a hacer sesiones grupales de apoyo emocional de una hora, ¿vale? En streaming, con grupos muy limitados. Tania Hernández, que es coach emocional y que trabaja conmigo en BSL, pues está también haciendo en su página prácticas de mindfulness en directo, en su página de Facebook. eh, y están grabadas por si las queréis hacer. A mí me está sirviendo mucho para empezar el día con más calma y serenidad. También os voy a subir todavía no está, pero voy a subir al canal de YouTube de BSL Bienestar y Salud Laboral unas prácticas de mindful eating, que es una manera de comer pues un poco más relajada, con menos ansiedad, ¿no? Porque creo que cómo comemos también es importante. Y en ese sentido también voy a hablar de la ansiedad y la alimentación, cómo afrontar el hambre emocional, perdón, en una charla de 45 minutos que voy a hacer el día 24 de marzo. Todas esas actividades son gratuitos. Y después vamos a hacer un taller, vamos a hacer de habilidades de gestión emocional, de inteligencia emocional, vamos a hacer un curso, si es un curso, también sobre los principios de la psicología positiva y yo voy a hacer también
Un taller por streaming bueno, para limpiar el cuerpo, bueno, de cómo es un poquito el detox, cómo podemos hacer un detox rápido y práctico y con criterios para hacerlo. Y también tenemos el próximo domingo, no, el día 29, que es domingo, un curso para, bueno, para ponernos en forma esta primavera, a aprender más sobre alimentación saludable, cómo sería la cocina de primavera y qué platos podemos hacer para ayudar a limpiar nuestro cuerpo en primavera. Bueno, todo esto os lo estoy contando esperando que me un comentario. Vale. Me preguntan, por ejemplo, chocolate con algo que tenga triptófano. Pues mirar, por ejemplo, puede ser chocolate negro con semillas de sésamo, ¿vale? Que ya lo venden así, hecho está muy rico. Bueno, si os gusta el sésamo, que a mí me encanta, pues puede ser eso, ¿vale? Pero no es, a ver, yo cuando hablo, cuando hablo de chocolate siempre pasa que os quedáis solo con el chocolate. Entonces, el chocolate está bien, pero no nos va de repente a hacer, insisto, no hay nada de esto que sea la panacea, ¿eh? Quiero decir, si nosotros comemos alimentos ricos en triptófano, pero luego seguimos teniendo una alimentación en la que hay, por ejemplo, mucho alcohol o muchos alimentos así considerados de comida de esta basura, pues está claro que muchos fritos rebozados, bollería industrial, comida ultra procesada, esto no va a dar igual. Quiero decir, ya sabéis que aquí es una cuestión de equilibrarlo todo. Entonces, vale, pues por ejemplo, chocolate con algo que tenga triptófano, vale, pues sí, claro, puedes hacer esa combinación, ¿vale? Insisto que el chocolate por la noche no deja dormir muy bien, ¿eh? Y aunque es el momento que mucha gente dice quiero algo dulce, mejor coméis un poco de piña natural, ¿m? que chocolate, por ejemplo, ¿vale? O un plátano que chocolate, ¿vale? Porque además ya sabéis que la serotonina, o sea, el triptófano es el precursor de la serotonina, o sea, el triptófano forma, vamos a decirlo así, produce serotonina, y la serotonina la necesitamos para dormir bien, ¿vale? Entonces, cosas con café, con cacao, tés con teína, pues a lo mejor no nos van a dejar dormir bien. Porque por un lado, a ver si me estoy explicando, no sé si me estoy explicando bien. O sea, el chocolate facilita la formación de triptófano. Pero por otro lado, el cacao es un excitante del sistema nervioso. Entonces, una cosa es que usemos el chocolate para producir triptófano y por lo tanto serotonina, que entonces yo os aconsejo que sea después de comer o a las 5 de la tarde o así, ¿vale? 1 o 2 onzas no más, ¿vale? O, y este chocolate, el 85% de chocolate, de cacao, vamos. Y otra cosa es que queramos, y otra cosa es que claro, el chocolate, si tenemos vamos, hay gente que duerme fenomenal y el chocolate no le quita el sueño. Pero si tenemos algún problema con el sueño o con la edad, vamos cumpliendo años y parece que el tema del sueño pues, nos cuesta más, pues entonces tomar chocolate por la noche no creo que sea la mejor idea. No sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Entonces, pues ahí. Me pregunta Chusa, cuando hablas de cereales integrales para mantener el azúcar en sangre, ¿hay que comerlos en granos o también funciona cuando se toman en forma de leche vegetal? Bueno, a ver, la avena, por ejemplo, los copos de avena, pues son interesantes porque bueno, pues son fuente de varias de las sustancias que nos interesan. Entonces, eh, bueno, la leche vegetal, lo que suele pasar, a menos que te la hagas tú en casa, que tiene mucha agua y poca avena. Entonces yo sería más partidaria pues de hacer un desayuno que tenga, por ejemplo, copos de avena o algún otro cereal integral en grano o en copos, pero bueno, siempre ya sabéis que siempre muy defensora del grano porque es el alimento en su estado natural y eso cuanto más alimentos comamos, tal como la naturaleza nos los da, pues es mejor, ¿no? En el caso de la avena solemos tirar de copos porque el grano de avena es muy duro, necesita mucho remojo, cocinarse mucho tiempo y bueno, hoy lo que no tenemos parece es tiempo, entonces pues tiramos de copos, pero vamos, que si podemos hacer un arroz con leche para desayunar, por decirlo así, ¿vale? De arroz integral, claro, sin azúcar, con canela, con limón, no sé qué, y eso puede ser un desayuno, una opción de desayuno o eso complementado con algo o solo eso, bueno, ese tema de desayunos es muy complejo, ¿vale? Pero os quiero decir que, por ejemplo, o sea, que no es una cuestión de tomarse la avena justo antes de irse a la cama, ¿vale? Es una cuestión de que haya, por ejemplo, avena o algún cereal integral en grano a lo largo del día, ¿vale?
En la última comida del día me preguntan cuáles serían los ingredientes mejores a consumir. Pues mira, Mariam, eso va a depender mucho de las... Es que depende de las familias y de las personas. Ya sé es que eh, si tienes niños, yo creo que para cenar hay que darles una cena pronto, que por cierto, si tenéis niños, tenéis una charla aquí en el Facebook sobre la alimentación de los niños y la podéis ver aquí en la sección de vídeos otro día si queréis. Entonces, la alimentación de los niños es fundamental y hay que darles la cena. Importantísimo hacer la cena todos en casa. Mirad, ahora que podemos, mucha gente puede, otra no, otra está trabajando, que hay mis aplausos, pero para la gente que no estáis trabajando fuera de casa, pues si podemos adelantar la cena eso hasta ahora ya, a las 8, 8 y media, 9, mucho mejor. Si tenéis niños, pues sí, yo les daría un hidrato de carbono, pero mejor complejo, o sea, intentar pasar de pasta blanca, arroz blanco, todo eso, ¿vale? Más nos vamos a lo integral. Y por supuesto algo de proteína, que puede ser vegetal o animal, dependiendo de las familias, y sobre todo verdura, ¿vale? Por ejemplo, una comida muy rica que a mí me gusta mucho para cenar, pues es cremitas de verduras, ¿vale? No todos los días porque las acabamos odiando, pero vamos, pues yo sí que suelo hacer mínimo un par de veces a la semana crema de verduras, la crema de calabaza o de zanahoria o una crema así de verduras suele ir muy bien para cenar, como una opción de verdura, ¿vale? Pero no estamos todo el día comiendo las mismas verduras de la misma manera, el mismo puré con los mismos ingredientes todos los días, por favor, ¿vale? Un poco de variedad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues eso, verduras, pues siempre es interesante meter en la cena. Proteína y verdura es como la recomendación básica y luego para muchas personas además van a necesitar un hidrato de carbono. Niños de calidad, que son cereales integrales en grano, patatas y boniatos cocidos pero enfriados, ¿vale? Entonces, habrá personas, niños, niñas, adolescentes, personas que hacen, bueno, depende un poco del gasto energético que tengas en el día, esa cena puede venir bien. Claro, estoy hablando de hidrato de carbono en cantidades moderadas, no estoy hablando así de un platado de pasta, no, no es eso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, pues eso, proteína hay que meter un poquito siempre, ¿vale? Y hay que meter, a ver, para niños, niñas y adolescentes. Y después, para muchas personas también. Es que depende mucho. Mira, por ejemplo, con la menopausia, pues muchas mujeres a lo mejor si hacemos un desayuno con proteína, pues ya no necesitamos proteína para cenar. Entonces es que va a depender muchísimo de cada familia, ¿vale? No sé si te he contestado, me dices aquí, ¿vale? Una pregunta, ¿y sin gluten? Claro, sin gluten, muy, muy interesante, mejor, claro. Yo creo que el trigo moderno está siendo un problema, en mi opinión, ¿vale? Todo este trigo blanco refinado con un código genético, no digo que sea transgénico, ¿eh? No es que el trigo sea transgénico, es que es un código genético diferente, ¿vale? Pues esto eh, está siendo un problema para mucha gente, no para todo el mundo, ¿eh? Pero para muchas personas sí. Entonces, bueno, introducir cereales como en grano como quinoa, bueno, cereales no es ni cereal, pero bueno, quinoa, sarraceno, tal, pues puede ser interesante, ¿vale? Eso sí, si los vais a introducir en casa hay que aprender a cocinarlos bien, ¿eh? ¿Vale? Porque pueden ser muy ricos según cómo los cocinéis, o puede ser que vuestra familia o vosotras o vosotros digáis, uff, que va, esto no me lo como yo, pero es que depende cómo lo cocines, como todo, ¿vale? Entonces hay que aprender a cocinarlo. Entonces sin gluten es una buena opción. Patatas cocidas para cenar, puede ser, muy bien. Es mejor que sean enfriadas, quiero decir, las cueces con la piel, ¿vale? Intentando que no se despellejen, ¿eh? Las cueces, las dejas enfriar, las metes en la nevera y las dejas por lo menos 24 horas en la nevera. Y en ese proceso los almidones cambian a ser almidones resistentes, que se dice. Y es mucho mejor para nuestra microbiota, ya se transforma como otro tipo de azúcar en nuestra sangre, mucho mejor para nuestra microbiota y es mucho mejor para la salud. Así es mejor. Ya sé que es menos rico, pero, pero es mejor. Eh, Vale, me pregunta Pablo que qué opinión tengo del triptófano que se comercializa en forma de cápsulas. Pues me parece bien para muchas personas. No, ¿sabes? Sí. O sea, insisto, hay que ver a la persona, ¿vale?
Pero si utilizáis una buena marca, que aquí no voy a hablar de marcas, ¿vale? Porque no es el foro para hablar de marcas, pues, pues bueno, pues me parece bien que a algunas personas les pueda ayudar a salir de baches, ¿vale? Desde tener el sistema, bueno, tener un estado de ánimo más positivo y estar de mejor humor, ¿vale? Puede ayudar, a ver, no es para toda la vida, creo yo, ¿no? Yo creo que es para momentos concretos en los que, bueno, a ver, que aunque yo, que a mí quería decir esto, o sea, yo os he hablado de tema emocional y que es diferente un estado de ánimo que una emoción. Y la emoción es algo momentáneo, el estado de ánimo es algo que se va creando con nuestros pensamientos y que se queda porque está alimentado por esos pensamientos, ¿no? ¿No conocéis esa gente que dice, bueno, es que no sé qué, o sea, cosas que pasaron hace años y sigue sufriendo por esto, ¿no? Bueno, muchas veces seguimos sufriendo porque no sabemos qué hacer, ¿eh? O sea, como el tema de la educación emocional, esto espero que sea de las cosas que cambien, ¿eh? O sea, todo esto, toda esta situación, yo creo que está poniendo encima de la mesa muchas cosas. Está poniendo encima de la mesa, pues bueno, pues por ejemplo, que una de las, yo creo, que una de las cosas que nos está pasando es que no sabemos gestionar toda esta emoción que nos está produciendo, ¿no? De miedo, de incertidumbre, de enfado muchas veces. Y bueno, pues esto hay que aprender. Por eso nosotros nos hemos lanzado a formar a las personas en esto. Por eso yo me he hecho coach profesional, porque yo decía, ¿cómo puedo ayudar a las personas desde el amor y la comprensión, sin juzgarlas, porque pienso que la gente hace lo que buenamente puede, a, a cambiar su comportamiento? Y su comportamiento que no lo está haciendo bien, ¿no? Si la persona claro, tiene que querer, quiere mejorar su salud, quiere tener un estilo de vida diferente, saludable, yo le puedo ayudar. Pero los consejos que yo os doy mm, os orientan, pero muchas veces no producen un cambio de comportamiento, ¿vale? El cambio de comportamiento es muy complejo. Entonces el coaching sí nos puede poner en la acción, porque el coaching lo que nos hace es pensar. O sea, la persona es la que decide. No es que yo, Sonia, te estoy dando consejos a ti, sino que la persona decide eh, qué quiero hacer, qué me lo está impidiendo, qué obstáculos me lo está impidiendo, qué dificultades tengo, qué necesito para eso que quiero hacer. Y yo le acompaño en esa búsqueda, en ese descubrimiento de todo eso que necesita cada persona. Entonces, por eso, porque yo me he dado cuenta después, yo llevo 15 años ya formando en la consulta, en sesiones personalizadas, y me he dado cuenta que es que hay que darse cuenta de cosas para, para poder hacer cambios. Hacer cambios nos cuesta, las personas somos normalmente resistentes al cambio. Entonces, por eso el tema del coaching me parece muy potente. Así que yo creo que eh, tener más educación, más inteligencia emocional, ¿no? Más educación en lo que se refiere a las emociones. No solamente los niños y las niñas, los adultos también necesitamos esto. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? ¿Cómo gestionamos esto? ¿No? Entonces, tú puedes comer fenomenal, haber hecho no sé qué, y que te pasen cosas, o sea, haber hecho temas de gestión emocional, de inteligencia, y que te pasen cosas en la vida que te dejen, pues eso, con el estado de ánimo bajo. Y bueno, pues entonces está bien, por ejemplo, pues cuidar, por supuesto, la alimentación cuidada, ¿vale? Pues siempre nos va a hacer estar mejor en general. Pero no es la panacea, no es el milagro que nos va a salvar, ¿vale? Si estamos con ansiedad, si tenemos tristeza. Yo creo que entonces hay que aceptar esas emociones, no quedarse en ellas, o sea, no quedarse instalado ahí en el sufrimiento de esa emoción y de ese pensamiento, porque lo que nos hace sufrir la emoción la sentimos unos instantes. No podemos todo el día estar sintiendo odio intenso, ¿vale? Por ejemplo. Porque, porque no lo soportaría nuestro cuerpo. Físicamente no estaríamos, no lo soporta.
lo que nos genera este estado de ánimo, ¿vale? Es estar pensando constantemente en ese odio que sentí en ese momento, que no lo debía haber sentido, porque no está, encima nos sentimos culpables, ¿no? Porque no lo debía haber sentido, porque no está bien sentir odio, porque, ¿vale? Entonces, qué mala soy, qué mala persona, y entonces tal, y entonces me genera un estado de ánimo en el que por un lado no he resuelto el rencor que esta situación me ha producido, porque en ese momento sentí odio porque no sé cuánto, qué cosas pasó, entonces no he resuelto nada y encima me siento culpable por sentir esto, ¿vale? Entonces, pues no sé, pues habrá que buscar otras maneras de estar mejor, ¿no? Entonces no es tan fácil como deciros, chicos, chicas, comer plátano, chocolate, piña y no sé qué y vais a estar fenomenal, que no, ¿vale? Es muy complejo, cada persona es un mundo y por eso hacemos estas formaciones, ¿vale? Y por eso hacemos estas charlas para deciros que, bueno, que estaremos aquí apoyando en la medida en la que podemos, ¿no? Y que este tiempo, en mi opinión, es un tiempo bueno, de pararse, lo que dije antes, ¿no? De reflexionar qué es lo que estábamos haciendo y de pensar qué es lo que queremos hacer. Y también en ese que queremos hacer, pensar en qué queremos que sea este mundo, cómo queremos que vivan nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Está muy bien en ese sentido para mí, ¿no? Es decir, bueno, pone encima de la mesa eh, pues cuestiones que son fundamentales y que, bueno, pues estaban quizás relegadas a un segundo plano. La emergencia climática, por ejemplo, no, porque estaba ya puesta encima de la mesa, pero otras muchas cuestiones como los sistemas de producción y consumo, la sostenibilidad de esto y, bueno, y este poner otras cosas por encima de la salud de las personas como prioritarias, pues esto está ahora poniéndose encima de la mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, dentro de la situación que hay, que no niego que sea una situación tremenda, pues que podemos poner el foco ahí, ¿vale? Para tener un estado de ánimo más positivo. Que estos días yo también tengo momentos, ¿eh? En los que me hundo y lloro y me da una impotencia, ¿no? Pero, bueno, también en otros momentos pienso, bueno, pues no me quedo ahí instalada en esto, ¿no? Sino que voy para adelante, tiro, pienso, bueno, pues cómo podemos contribuir, colaborar, ahora que parece que esto de la ayuda mutua por fin hemos visto que es la colaboración, ¿no? El ser unos todo, el dar soporte, hemos visto que esto es importante, cómo ponemos lo que es humano por encima de lo material, ¿no? Y esta es mi reflexión para este día de hoy. No sé si tenía algo más que decir. Vale, Almudena me pregunta que se asoma a la ventana, claro, estamos sin salir, ¿no? Y entonces, bueno, lo de la vitamina D, yo lo que os aconsejo, como ahora conseguir, bueno, sí, podemos ir a la farmacia y conseguir vitamina D de farmacia. Yo soy más partidaria de conseguir vitamina D de suplementación, que ya os pondré, bueno, tenéis en mi página web un artículo, ¿eh? En el blog sobre la suplementación de vitamina D y la vitamina D y cómo tomar el sol y bueno, todo esto, ¿no? A mí me gustan más las dosis de vitamina D que son pequeñas, ¿vale? Que no son unas dosis muy masivas. Hay mucha gente que le dan una dosis de vitamina D en forma de lo que sea, de cápsula de inyección, de lo que sea, al mes, pero a mí eso me parece que es poco orgánico. A mí personalmente me gusta más, pues normalmente entre 1000, es que claro, a ver, esto es un poco osado por mi parte, ¿vale? Se supone que deberíamos hacernos una analítica de cómo estamos de vitamina D antes de ponernos a tomar, suplementarnos vitamina D a lo loco. Pero bueno, si nos vamos a pasar 2 meses metidos en casa sin que nos dé el sol por una sola ventana, bueno, 2 meses es una exageración. Un mes está claro que vamos a pasar, ¿vale? Pues bueno, a ver, si tenemos suficientes reservas nos va a hacer falta, ¿eh? Pero como normalmente no lo sabemos, pues pues tomar una dosis igual de 500 a 1000 al día puede ser, por ejemplo. Estoy hablando de unidades internacionales, ¿vale? Tenéis de todas maneras más información en mi página web de esto, ¿vale? La página web es Cocina Energética. Ponéis Sonia, cocina energética y ya aparece en mi página web. ¿Cuánto nivel de vitamina D tenemos que tener? Bueno, hay un mínimo, vamos a hablar del mínimo, hay un mínimo que está fijado en 40, ¿vale? Pero, bueno,
Yo he oído médicos que hablan de es mejor tener más de 40, dicen, ¿eh? Vale, Begoña me comenta que la piña le sube la estamina. Pues Begoña, no tomes piña, no pasa nada. ¿Vale? Insisto, o sea, no es, bueno, como Sonia dijo en una charla que había que tomar piña, no, o sea, el mensaje es, equilibremos la alimentación, ¿vale? Porque es una manera de cuidar nuestra salud, de poner la salud lo prioritario. Hagamos una alimentación bien respetuosa en el sentido que también sea respetuosa para el planeta, ¿vale? Que sea una alimentación con menos envases, menos procesados, menos aditivos químicos, menos química en general, lo más natural posible. Que los alimentos sean lo más cercano posible a su estado natural y si son ecológicos, muchísimo mejor, ¿vale? Hagamos una compra consciente en los barrios, en los barrios, ¿sabes? En las tiendas de barrio, las tiendas ecológicas de tu barrio. O sea, vayamos a estos sitios. ¿Sí? Y hagamos una alimentación que haga que estemos bien de ánimo frente a esta situación en la que yo considero que además de comer saludablemente, pues necesitamos aprender a gestionar las emociones y necesitamos, cuando todo esto haya pasado, perdón, creo que vamos a necesitar tener un debate sobre qué valores, qué prioridades, cómo queremos vivir, ¿no? Y bueno, y ver las sombras y las luces, todo en la vida tiene luz y sombra, ¿no? Las sombras y las luces que esta situación tan excepcional que estamos viviendo pues nos ha visto ver, ¿no? Nos ha proyectado. Entonces, en esto, ¿vale? En esto es en lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? Yo creo, ahí. Entonces la alimentación puede ayudar a que tú estés mejor de ánimos, en el sentido de que una alimentación saludable pues normalmente hace que estés mejor de energía, que tengas mejor salud, ¿vale? Pero insisto que toda esta parte emocional de todo esto que está sucediendo, en mi opinión es muy importante y la buena noticia de hoy es que lo emocional se aprende, se entrena, se aprende a gestionar. Es como, te dices, no tengas miedo por esta situación. Y dices, pero ¿cómo no voy a tener miedo? ¿No? Vamos a legitimar el miedo que estamos sintiendo. Claro que estamos sintiendo miedo. ¿Quién no siente miedo aquí? ¿No? Claro, todo el mundo. Incluso los políticos, los famosos, la gente poderosa que tiene dinero, están poniéndose enfermos también. ¿No? ¿Quién no tiene miedo aquí? Pero una cosa es decir, bueno, pues reconozco este miedo y otra cosa es quedarme instalada en el miedo. ¿No? Entonces el miedo que nos da esta oportunidad de aprender, nos da esta oportunidad de poner encima de la mesa estas cosas. ¿Vale? El miedo nos hace capaces de de aprender respuestas nuevas a situaciones nuevas. ¿No? Entonces aprovechemos el miedo. El enfado, la rabia nos pueden poner en acción. ¿Vale? Cuando una persona tiene rabia se pone en acción y dice, pues ahora voy a hacer no sé qué. ¿No? Entonces, considerar que todas estas emociones son negativas, sino que nos pueden ayudar en estos momentos a darle, pues eso, primero a legitimarlas, ¿no? Con los hijos, si tenéis hijos, hablar de las emociones también que están sintiendo ellos en estos momentos, también tendrán miedo, ¿vale? Y también estarán muy enfadados porque están metidos en casa. No pasa nada, no pasa nada. Claro que pasa, claro que pasa. Pasan muchas cosas, hay que hablarlas. Y es muy bueno hablar con los hijos de que yo también tengo miedo. Claro, yo también tengo miedo y tengo rabia y me pregunto qué pasará, ¿no? Sí, bueno, que vean que las personas adultas también tenemos emociones, ¿no? Y que está bien hablarlas, ¿no? Y que la tristeza que y la tristeza que nos produce esta situación también. Y la mezcla de emociones, porque además están todas mezcladas. La ira se mezcla con la tristeza y con el miedo y después, pues no sé, pues me sorprendo de algo que me mandan y, bueno, ¿sabes? Entonces, todo esto está bien, que los hijos sepan que sus padres, sus madres, también son humanos y tienen emociones, ¿no? Y que a veces no sabemos cómo gestionarlas y eso también está bien decirlo, ¿no? Claro. Pero bueno, también más es interesante por lo menos saber que se pueden aprender a gestionar, ¿vale?
dentro de lo que cada persona, en la situación en la que cada uno está y dentro de las situaciones en las que cada uno vive, ¿no? Por eso no es café para todos, vuelvo a decir, ¿no? Es personas diferentes con necesidades diferentes que quieren hacer cosas diferentes. Y esto es lo bonito también. Bueno, no sé si os he contestado vuestras preguntas, no veo más preguntas aquí. Os voy a dar las gracias por aquí en la charla y nada, os iremos informando de las siguientes actividades que tengamos aquí por Facebook y por las otras redes sociales y a través de la página web, etcétera. Y deseo que tengáis una noche con un buen sueño reparador y que, bueno, que esta charla os haya ayudado, os haya servido a estar un poco mejor. Muchas gracias.